Vamos a ver el test de percepción temática. El objetivo de esta presentación es comprender el uso, aplicación e interpretación del TAT, que es la abreviación del test de percepción temática. Vamos a empezar viendo el TAT y cuáles son los métodos afines a su aplicación. La ficha técnica, como todos ustedes deben de saberlas, el nombre completo es el test de percepción temática. Su autor es Henry Murray. La administración puede ser individual y colectiva. Y la duración de la aplicación es de 2 sesiones de 50 minutos cada una. Y esta prueba se puede aplicar tanto a adolescentes como a adultos. El TAT es una técnica para la investigación de la dinámica de la personalidad. Por eso hemos venido estudiando todo lo que es la psicodinamia, los mecanismos de defensa y los trastornos o problemas de personalidad que se pueden presentar. Porque con esta prueba ustedes pueden hacer una integración de la información recibida para ver cuál es la problemática o cómo es el funcionamiento de la personalidad de la persona que ustedes están evaluando. La prueba consiste en 31 láminas. A la persona evaluada se le pide que relate una historia sobre algunas de las láminas y estas historias lo que hacen es mostrar, ¿verdad?, cuál es la percepción individual que tiene una persona con estos estímulos ambiguos. Cuando hablamos de estímulos ambiguos, estamos hablando de que no hay un propósito específico, ¿verdad?, sino que la persona, de la misma imagen, diferentes personas van a sacar una conclusión distinta. A eso se refiere el estímulo ambiguo. Vamos a ver que existen una serie de adaptaciones para esta prueba, ¿verdad?, que se han hecho por razones culturales, ¿verdad? Se ha hecho un cambio para las personas de color, se ha hecho un cambio para personas de diferentes razas, ¿verdad? Como los indios también, diferente cultura, ¿verdad? Y el TAT no se aplica para niños, ¿verdad? Está la versión que se utiliza para niños que se conoce como el CAT, que es de 3 a 10 años su aplicación. Luego vamos a ver cómo se utiliza el test de percepción temática. Es una prueba bastante compleja, ¿verdad? Y es una prueba que requiere esfuerzo tanto de parte de la persona que está siendo evaluada como la persona, ¿verdad?, que va a aplicar y a interpretar la prueba, ¿verdad? El proceso de interpretación a ustedes les va a llevar, ¿verdad?, un promedio de media hora por cada una de las láminas, ¿verdad? El TAT, ¿verdad?, se indica utilizar cuando se está haciendo un proceso de psicodiagnóstico completo, o sea, que se está aplicando una batería de pruebas. Como habíamos visto, ¿verdad?, el TAT les va a servir cuando ustedes hacen un proceso integrado, ¿verdad? Están aplicando entrevista, aplican un examen para evaluar el coeficiente intelectual, aplican pruebas objetivas y pruebas proyectivas. Y el TAT es parte de esta batería de pruebas que se aplica. Vamos a ver, ¿verdad?, que del TAT podemos obtener diferente información. Vamos a ver cómo son las relaciones interpersonales de nuestro evaluado con las otras personas. También vamos a ver cómo se relaciona con figuras de autoridad, compañeros de colegio, de escuela, de universidad, de trabajo, ¿verdad?, para ver cómo funciona ese tipo de relación. También vamos a estudiar cuáles son las relaciones familiares que tiene, cuál es la intensidad y la naturaleza de los miedos, o sea, qué tan fuerte es un miedo que pueda tener y de dónde ha surgido este miedo. También vamos a ver cuáles son las jerarquías de necesidades, qué es lo más importante para esta persona y qué es lo menos importante. Y también vamos a ver cuáles, ¿verdad?, los compromisos que existen en la estructura de la personalidad entre el ello, el yo y el super yo, ¿verdad? ¿Quién es más débil? ¿Quién es más fuerte? O si hay una relación complementaria entre estas estructuras. ¿Cuál es la aplicación, el procedimiento de aplicación del test de percepción temática? Vamos a ver que para la aplicación individual damos una instrucción clara y precisa. Esta es una prueba de imaginación, una forma de inteligencia. Voy a mostrarles algunas láminas, una a la vez. Lo que tendrá que hacer es estructurar una historia tan dramática como les sea posible para cada una de ellas. Diga qué fue lo que condujo al suceso mostrado en la lámina, describa lo que está pasando en este momento, qué es lo que están sintiendo y pensando los personajes y luego diga cuál va a ser el desenlace. Hable conforme le vengan a la mente los pensamientos. ¿Entendió?
Puesto que tiene 50 minutos para las 10 láminas, puede dedicar más o menos 5 minutos a cada historia. Esta es la primera lámina. Entonces ustedes le dan esta instrucción a la persona que le están aplicando la prueba, ¿verdad? No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero que sí cubran todos los puntos importantes. ¿Para qué es la prueba? ¿Cómo la van a aplicar la prueba? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo tiene, ¿verdad? Para hacer la prueba. Entonces luego ustedes empiezan mostrándole al examinado cada una de las láminas. Se la ponen sobre la mesa para que él o ella la puedan observar y hacer su historia. Y ustedes van midiendo el tiempo, ¿verdad? Cuando sientan que ya, ¿verdad? Falta un minuto para que termine el tiempo, le pueden decir, ¿verdad? Que falta un minuto para que la persona pueda ir concluyendo su historia. También tenemos la autoaplicación. ¿Qué hay que hacer en el proceso de autoaplicación? Por favor, escriba la historia acerca de cada lámina que está en esta carpeta. No vea las láminas hasta que usted esté listo para escribir. Mire solamente una lámina a la vez, en el orden que se le han dado, y escriba una historia tan dramática como pueda acerca de cada una de ellas. Diga qué es lo que le condujo al acontecimiento mostrado en la lámina, describa qué está sucediendo en este momento, qué están pensando y sintiendo los personajes, luego diga cuál será el desenlace, escriba sus pensamientos como le vengan a la mente. No será necesario tomar más de 7 minutos aproximadamente por cada historia, aunque usted puede tomar más tiempo si así lo desea. Escriba cerca de 300 palabras para cada historia, más o menos una página tamaño carta si lo hace de forma manuscrita. En la medida de lo posible, por favor, escriba más tarde a máquina la historia que escribió a mano sin hacer ningún cambio, por doble espacio, una historia por página. Entonces, estas son las instrucciones que usted le da al paciente si lo va a dejar solo haciéndose una autoaplicación de la prueba, ¿verdad? Entonces, le deja las láminas o le da la carpeta para que la persona ya sea lo va a hacer en la oficina o lo va a ir a hacer a su casa. ¿Verdad? Y terminamos, ¿verdad? Que anote su nombre en la parte inferior de cada página. Luego también podemos tener la aplicación colectiva. La aplicación colectiva es cuando se proyectan las imágenes en una pantalla y se le dan las mismas instrucciones que para una aplicación individual. Sin embargo, se le va a pedir a la persona que escriba la historia. Y luego, ¿verdad? Puede ser reducida, que se hace una selección de algunas cuantas láminas según la edad o la persona que estamos evaluando, ¿verdad? También se puede hacer una selección de láminas que van a dar los mismos datos que otra lámina le puede dar, ¿verdad? O simplemente se administran las 10 últimas láminas o aquellas en las que se espera obtener el material decisivo, ¿verdad? O sea que ustedes pueden escoger las láminas que le van a pedir a su paciente que realice, pero le van a pedir esas láminas porque tienen un objetivo claro y definido de cuál es la información que están esperando que el paciente pueda otorgarles. ¿Cómo se utiliza el TAT? Vamos a ver que el TAT tiene 31 láminas, 30 tienen dibujos y una está en blanco. Para la administración administramos 20 láminas, 11 que son universales, o sea, se aplican a todo el mundo, y 9 específicas según edad y sexo. Cada lámina tiene en la parte posterior un número que indica el orden en el cual se deben de presentar. Solo va en las 11 láminas universales y también está acompañado de letras claves, ¿verdad? Cuando son específicas. H para hombre, M para mujer, V para niño y N para niña. Vamos a ver que en las láminas podemos distinguir entre dos contextos, el contenido contextual y el contenido textual. El contenido textual es lo que está aparente, o sea, lo que podemos ver tal y como está, ¿verdad? Y se capta por la visualización de la persona. Y el contenido contextual es el significado que la persona le da a la escena, ¿verdad? O sea, lo capta por comprensión. Entonces, todos podemos tener una imagen que captamos, ¿verdad? Y luego, cómo contextualizamos esa imagen, ¿verdad? Le da la forma a la historia. Vamos a ver vamos a ver cuáles son los grupos. En el grupo universal tenemos 11 láminas, que son las láminas 1, 2, 4, 5, 10,
11, 14, 15, 16, 19 y 20. Para la aplicación de hombres tenemos 9 láminas, que es la 3BH, 6BH, 7BH, 8BH, 9BH, 12H, 13HM, 17BH y 18BH. Para las mujeres también tenemos 9 láminas, que es 3NM, 6NM, 7NM, 8NM, 9NM, 12M, 13HM, 17NM, 18NM. Y según la edad, ¿verdad? Que ya lo discutimos previamente, tenemos las láminas para los niños y para las niñas. Para los niños es 3BH, 6BH, 7BH, 8BH, 9BH, 12BH, 13B, 17BH y 18BH. Si se fijan, la diferencia entre hombres y niños está en la lámina 13. A los hombres se les aplica la lámina 13HM, hombre-mujer, y a los niños se les aplica la lámina 13, varón, niño, ¿verdad? Y luego tenemos las niñas, que también tienen 9 láminas, y las que se aplican son las 3N, 6NM, 7NM, 8NM, 9NM, 12BN, 13N, 17NM y 18NM. Y vamos a ver que tenemos la diferencia en la lámina 13, ¿verdad? Que es N, y la de las mujeres es 13HM. ¿Cuál es el rol o el papel que tiene el aplicador en esta prueba? Tiene un rol neutral, sin embargo debemos demostrar interés en lo que la persona está haciendo. ¿Qué tipo de preguntas le podemos hacer al examinado? Podemos hacer una pregunta, ¿verdad? O las preguntas que puede hacer el examinado son la pregunta de pedido de ayuda, ¿verdad? Que esta se da antes de iniciar la prueba. Si el paciente nos solicita, ¿verdad?, una historia como ejemplo, le vamos a decir que puede comenzar él sin un ejemplo, ¿verdad? Porque no lo va a necesitar. Luego el examinado nos puede pedir una explicación. Si la persona nos interroga acerca de la naturaleza de los objetos de la lámina, o sea, qué es lo que ve, o sea, qué es lo que estamos viendo, y la persona nos puede decir, ¿y usted qué mira? Entonces nosotros tenemos que decirle, ¿verdad?, que puede ser cualquier cosa, que debe de ser lo que él o ella prefiera. Nosotros no le podemos dar un indicativo de lo que nosotros vemos en la lámina, tiene que ser lo que la persona examinada está viendo. Y luego tenemos las preguntas imprevistas, que puede ser, ¿verdad?, que la persona nos puede hacer alguna pregunta que no está en función de ayuda o de explicación, ¿verdad? Y que tenemos que tener presente que las podemos contestar siempre y cuando no estemos, ¿verdad?, dando alguna respuesta que no debemos dar, como una historia o como explicar qué es lo que nosotros vemos en la lámina de la historia. También, ¿verdad?, el incumplimiento de la consigna se puede dar por descripción y omisiones. O sea, en este caso es cuando la persona evaluada no cumple con los requisitos de la consigna, o sea, no siguió todo el proceso que nosotros le pedimos. Entonces nosotros, ¿verdad?, le decimos que tiene que describir la lámina y le podemos decir que estuvo muy bien cuando describió la lámina, pero que necesitamos que invente una historia acerca de la lámina. Describir la lámina quiere decir que la persona examinada solo nos va a decir qué es lo que mira en la lámina, pero no nos cuenta una historia sobre lo que hay en la lámina. Entonces nosotros le tenemos que pedir que nos cuente una historia de lo que hay en la lámina. También, ¿verdad?, tenemos que estar atentos que si en las 2 primeras láminas la persona examinada no logró satisfacer ninguno de los requisitos de la consigna, también tenemos que profundizar, ¿verdad? Y vamos a preguntarle si nos puede decir algo relativo a lo que condujo a la situación que describió y cuál será el resultado, ¿verdad? Si la situación se continúa presentando después de la tercera lámina, pues entonces ya al momento de la interpretación vamos a ver, ¿verdad?, de la encuesta que le vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que le falta. Luego también pueden haber dificultades de ideación, o sea que la persona, ¿verdad?, no puede utilizar el proceso de ideación, o es una persona muy rígida que no tiene, ¿verdad?, alguna habilidad para hacer la historia,
¿verdad? O está demostrando mucha cautela, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ayudarle haciéndole algunas preguntas como si nos quiere ayudar a contarnos un poco cuál es la situación, qué piensa que es lo que va a pasar, cómo se siente la persona de la historia, qué piensa sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos preguntas para poder ampliar la historia. Y luego, eso recuerden que es una vez que la persona ya hizo sus historias, nosotros no vamos a interrumpir el proceso. También puede ser que exista un problema de minuciosidad, ¿verdad? Entonces, en este caso es que la persona, ¿verdad? No presente un rechazo describiendo de forma muy detallada lo que está presente en la lámina. Entonces nosotros tenemos que recordarle que lo que nosotros estamos interesados en conocer es la historia y no los detalles de la lámina. O sea, no queremos una descripción de la lámina, sino que nos cuente una historia. Luego vamos a ver cómo vamos a registrar la prueba. Primero tenemos que tomar en cuenta las historias, las descripciones y cuál fue la conducta que presentó la persona evaluada. También debemos de llevar un registro de la persona evaluada, cómo se estuvo comportando durante la aplicación de la prueba. ¿Cómo vamos a hacer el registro de los relatos? Puede ser manuscrito, taquigrafía, micrófono, grabadora o autoadministración. Manuscrito, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos copiando lo que la persona nos dice o está una persona que haga taquigrafía que pueda copiar lo que la persona está diciendo, que no es recomendable porque entonces ya tenemos una tercera persona en el área de evaluación que puede, ¿verdad?, ocasionarnos ciertos problemas en cuanto a la libertad que la persona pueda tener al contar sus historias. Podemos, ¿verdad?, colocar un micrófono y la grabadora para grabar lo que la persona nos está relatando o la autoadministración que la persona va a copiar, ¿verdad?, va a escribir la historia por sí misma. Tenemos que registrar el tiempo que lleva este proceso, ¿verdad? ¿Cuánto tarda el examinado en iniciar el relato una vez que ya le presentamos la lámina y cuándo termina? ¿Cuándo termina el tiempo total, ¿verdad? ¿A qué horas iniciamos a aplicar la primera lámina y a qué horas termina todo el proceso? También tenemos que, como les mencioné anteriormente, registrar cuál es la conducta de la persona, qué es lo que está haciendo en cada una de la historia, si hace algún comentario, si se ríe, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento? Y si nosotros como evaluadores realizamos algún comentario dentro de la aplicación, también tenemos que anotar qué fue lo que le dijimos a nuestro examinado. La elaboración por parte del examinado incluye una actividad perceptual, o sea, lo que percibe de la prueba, un proceso asociativo, porque recuerden que está haciendo una historia, entonces la imagen le puede traer alguna memoria o conocimiento de algo. También vamos a ver la fantasía, que es lo que la persona imagina, y la respuesta emocional que tenga a esa lámina que se le ha presentado. También la elaboración tiene una descripción por parte del psicólogo, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis de la historia y de la conducta de la persona evaluada durante cada una de las láminas. Luego la interpretación, que vamos a ver cuáles son los denominadores comunes de cada una de las historias y luego hacer un diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico va a ser cuando estamos haciendo un proceso integral, o sea, varias pruebas aplicadas, no solo el TAT. Y tenemos que tener claro que cada historia tiene un contenido manifiesto, o sea, cuáles son las necesidades y las reacciones, y un contenido esencial, cuáles son las tendencias, actitudes, sentimientos y adaptación del examinado. Cuando estamos haciendo un análisis del contenido, o sea, qué es lo que nos está diciendo la persona en la historia, tenemos que encontrar cuál es el motivo esencial de la lámina. No es una interpretación literal de la historia, sino que tenemos que encontrar qué es lo que nos está queriendo decir a través de esa historia. El contenido manifiesto, ¿verdad? Tenemos que sacar esas categorías abstractas que nosotros podemos interpretar de la historia. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Tenemos que entender o tenemos que analizar más allá cuáles son esas tendencias y cuál es esa actitud de la persona evaluada que se esconden detrás del personaje que presentó en la historia.
También tenemos que hacer un análisis formal, que es en el que consideramos la producción de la generalidad de los examinados, ¿verdad? O sea, observar los rasgos comunes, el tiempo de reacción inicial, la velocidad que les lleva, el modo en que están narrando las historias, cuál es la conducta expresional que tiene, o sea, cuáles son sus expresiones, tanto corporales y verbales, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Nos va a decir qué es lo que está observando frente a cada una de las láminas, cómo está reaccionando, ¿verdad? Y vamos a ver que hay un mismo texto y contexto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que se repiten, ¿verdad? Las historias o las extiende de lámina a lámina, o vamos a encontrar argumentos similares en varias de las historias realizadas. Y tenemos que ver que dentro de las historias vamos a encontrar patrones individuales que son regulares, o sea que los vamos a ver en una y otra historia, una consistencia intraindividual, o sea que vamos a ver que lo que la persona está relatando tiene un seguimiento o tiene una continuidad en todas las historias. Y esto nos permite a nosotros, ¿verdad?, ver cuál es la producción individual, o sea, lo que la persona realmente sacó de sí, cuál es la historia común, lo que vemos en la mayoría de los pacientes, y cuál es la correspondencia o cuál es la similitud que hay entre una o más historias que el evaluado nos está presentando. Entonces aquí tenemos cuál es la información sobre el test de apercepción temática y luego ustedes pueden revisar la clase para la revisión de la prueba y la elaboración del informe.